Amén. Le saluda desde este lugar su servidor Juan Manuel Hernández y doy gracias a Dios por permitirme poder llegar a sus hogares con una palabra nueva, una palabra fresca y poderosa, ¿verdad? Como es la palabra de Dios. Y es lo que vamos en esta hora estar compartiendo con todos ustedes y pido a Dios que esta palabra pueda llegar a sus hogares como una bendición del cielo. Quiero hablarles sobre un tema que Dios ha puesto en mí, de la importancia que tiene para nosotros, los creyentes, para los que creen en Dios, para los que son hijos de Dios. Usted que está ahí quizás en medio de una lucha o una guerra, preguntándose muchas cosas que hoy quizás no puede comprender, pero Dios a través de este mensaje puede usted ser bendecida, puede usted ser renovada y levantada para poder continuar en este camino con los ojos puestos en Cristo Jesús. Pues déjeme decirle que todos en algún momento de la vida pasamos por muchas situaciones que en el momento del problema no logramos entender. Y le digo por experiencia, por lo que he tenido que vivir. Pero ¿sabe qué? Sabe que al escudriñar las Escrituras, ¿verdad? He podido comprender que Dios me ha enseñado cosas que no entendía. Y que en ese momento de la lucha, de la prueba, es difícil poder comprender. ¿Y sabe dónde está el secreto? El secreto está aquí, en la palabra de Dios. El ir delante de la presencia de Dios es tan importante y déjeme decirle que nos hace bien a todos. Que no podríamos nosotros haber elegido otra opción mejor que esta, de ser hijo de Dios, de creer que Jesucristo es el único camino para poder llegar al Padre. Es por esta razón que en esta hora vamos a compartir una historia que me ha conmovido y también me ha bendecido mucho. Una historia muy particular que relata la Biblia sobre el pueblo de Israel. Muchos fueron las situaciones por las que el pueblo de Dios tuvo que atravesar. Y en este caso se trata de una que tiene que ver con las pruebas y dificultades en momentos claves. Y en Segunda de Reyes es como la continuación en la sección histórica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los detalles históricos se recogieron bajo la inspiración de Dios. Ahora, el periodo histórico de la monarquía dividida hasta el año 722 a.C., en los primeros capítulos, el profeta Eliseo es el personaje principal, guiando espiritualmente al reino de Israel. La trágica decadencia y caída de la nación hebrea con su corrupción moral se describe como con gran detalle lo que es el juicio de Dios contra el reino del norte. Este libro de Reyes cubre un espacio de 290 años. Esta fue una época de mucha importancia en la vida del pueblo escogido por Dios. 13 de los 16 profetas que escribieron, digámoslo, si no me equivoco, desde Isaías hasta Sofonías, redactaron sus libros durante este tiempo. La gente fue instada a poder rendirse a Dios. Ahora, nuestra atención debe estar puesta aquí, en este mensaje de Segunda de Reyes, capítulo 3, Segunda de Reyes, capítulo 3 en adelante. Es un capítulo muy importante. Es donde el pueblo de Israel se hallaba en un serio problema. El problema comienza con Israel, el rey de Jorán. El rey Jorán, hijo de Acá, por cuanto reinaba Acá en Israel, los moabitas, que tenían un tremendo ganadero de muchas ovejas,
le daban al rey Acab una ofrenda entre ovejas, corderos y lana. Pero ¿qué sucedió cuando muere el rey Acab y reina su hijo Joram? Y ahí el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y dejó de darle su porción, dejó de darle la ofrenda que consistía en ovejas, corderos y lana. ¿Entiende? Se incendió la furia de Joram. Convence al rey Josafat, rey de Judá, lo convence a que el rey Josafat tiene como más experiencia en lo que es enfrentamiento de guerras y lucha, y se fueron por la ruta de Edom, por el desierto de la ruta de Edom, ya que también les iba a acompañar en esta lucha. O sea, y así fue que estos tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y de Edom, emprendieron su marcha. Déjeme decirle, amados hermanos, usted que está en esta hora escuchando este mensaje, anduvieron 7 días por el desierto hasta que el ejército se dio cuenta que los animales y la gente habían quedado sin agua. Tenían que luchar contra un pueblo que eran los moabitas, pero se quedaron en medio del desierto. En medio del desierto se quedaron. Ahora bien, ¿cuándo es que Israel se mete en problema? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿En qué momento es cuando Israel se mete en problema? Y básicamente, cuando planea atacar a este pueblo con sus propias fuerzas, es decir, humanamente. Cuando ya todo había comenzado y se hallaban en medio del desierto y de repente se dieron cuenta de que estaban en una posición poco alentadora y que podrían llegar a perder. Entonces el rey Josafat, ¿verdad?, viéndose comprometido, que estaba en una situación, preguntó, ¿no hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos a él por medio de este profeta? Y fue así que el rey Josafat decidió buscar la guía de Dios luego de haber comenzado a hacer las cosas sin Dios. ¿Por qué me enfoco en Josafat? Y aquí está la bendición. Porque este rey que subió al trono a la edad de 35 años en lugar de su padre Asa, pero ¿sabe por qué? Porque este era conocedor de las leyes y los estatutos de Dios. Se había establecido lo que Dios había establecido en su pueblo. Era conocedor porque su padre era también conocedor de las cosas de Dios. Y Asa, desde la casa de David, que reinó en Judá, Asa fue celoso, entiendan esto, Asa fue celoso de las leyes de Dios y persiguió a los idólatras. Y su hijo Josafat tenía él como la base de ser conocedor de lo bueno y de andar siempre en los caminos de su padre, haciendo lo que a Dios le agrada. Pero, aleluya, muchas veces, y muchos de nosotros, escucha esto, muchas veces y muchos de nosotros, amados hermanos, comenzamos a hacer las cosas por las nuestras, ¿me entiende? Yo puedo con mis propias fuerzas, con mis propias capacidades, voy a enfrentar esta situación. Y nos olvidamos por completo de Dios. Y después de probar por aquí y por allá, ¿verdad?, nos damos cuenta que nos faltó lo primordial, nos faltó la bendición del Padre, nos faltó la guía, faltó la fuerza que Dios nos da para poder ganar la batalla. Dios debe ser siempre el primero en todo.
no debe ser el tercero ni la segunda opción, sino lo primero que debe hacer es tener la aprobación del Padre. Amén. Y fue lo que ocurrió, lo que pasó con el pueblo de Israel. Atravesó por una situación porque su líder, el rey, salió sin tener la aprobación y la bendición del Padre. Pero Josafat, rey de Judá, conocedor de las cosas de Dios, estos tres reyes tomaron una decisión equivocada. Digamos, una decisión quizás apresurada de enfrentar al enemigo con sus propias fuerzas. Ahora, la Biblia es clara en detallar los hechos que ocurrieron. Según el pasaje que estamos aquí en 2 de Reyes capítulo 3, dice que Israel se hallaba en problema. Tenía que luchar contra un pueblo, los moabitas. El ir a la guerra, pues déjame decirte que tienes dos opciones: de ir a matar o que te maten. Esta fue la reacción del rey, que en medio de la batalla, al ver que sus enemigos, los moabitas, que tenían todo donde ganar la guerra, y fue ahí donde Josafat se da cuenta que llevan 7 días que están en el desierto, que están sin agua, y los animales están en la mejor condición para poder enfrentar. Y es ahí donde deciden buscar la guía de Dios. De haberse atrevido a enfrentar al enemigo sin Dios, creo que no fue la mejor opción. Y es aquí donde Josafat da voces, busca a un profeta que tiene la palabra de Dios. Y el profeta que estaba allí era Eliseo, el mismo que ungió el profeta Elías. Yo no sé si recuerdan lo que compartimos en la prédica de hace unos domingos atrás, cuando vino la palabra de Jehová sobre Elías, que estaba pasando por una crisis depresiva de temor, y Jehová lo mandó a levantarse porque le esperaba un largo camino para él, y que aún habían cosas que tenía que hacer. Y en una de esas cosas que tenía que hacer era ungir al profeta Eliseo, que quedaría como profeta de Jehová en lugar de Elías. Y eso lo podemos ver ahí en 1 de Reyes capítulo 19, verso 16. Israel no lo estaba pasando bien, no habían consultado a Dios, estaban aterrorizados porque estaban a punto de perderlo todo. Se dieron cuenta que no tenían ni la estrategia, no tenían ni la salida, y de que seguir así iban a perecer, iban a morir, iban a poner a muchas vidas en peligro. Humanamente, digámoslo, iban a fracasar. Por lo tanto, el rey Josafat emprendió la búsqueda desesperada de Dios a través de Eliseo. Eliseo no respondió bien a la petición por los reyes, por la misma situación que vive Israel, que se había desviado de Dios, de los principios de Dios. Y les dijo: ¿qué tengo contra ustedes? ¿Qué tengo contra ti?, les dijo a los reyes. Eliseo los mandó de vuelta a que consultaran a sus profetas, al cual ellos estaban confiando. Consulten a sus profetas, a los profetas de sus padres, les dijo. Pero, por supuesto, Josafat, rey le dijo, Eliseo le dijo: traedme, porque por el respeto a Josafat, traedme a un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Dice el verso 15, tañedor es un hombre que taña instrumentos musicales, ya sea de cuerdas o de percusión. Y dice la Biblia, y esta palabra me bendice, y dice la Biblia que cuando el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Ahora bien, hay algo tremendo en este pasaje,
que pido a Dios que ustedes lo puedan apreciar. Y es cuando el pueblo de Israel acude al profeta, este les responde: no puedo tener palabra, no puedo decir la estrategia hasta que me traigan a un tañedor. En otras palabras, lo que estaba pidiendo el profeta Eliseo era que tendría que tener música para que Dios le pudiera revelar realmente lo que ellos tenían que hacer. ¿Entiende? No tendré palabra de Dios hasta que haya música. Y cuando comienza el tañador a ejecutar un instrumento y la música comienza a fluir, la adoración al Padre baja la unción de Dios, llenando los corazones y dando palabras de una manera realmente sorprendente. Y esta palabra me bendice. Esta palabra yo creo que para usted que tiene conocimientos musicales, usted que canta, usted que ejecuta instrumentos dentro de su ámbito, yo creo que esta palabra le puede servir a usted. Una unción nueva llegó a la presencia de Eliseo. La palabra del Señor vino sobre Eliseo, al cual le dijo: haced en este valle muchos estanques. Y luego agregó: esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, que entregará también a los moabitas en vuestras manos. Aleluya. Qué tremenda palabra es esta. La presencia del Señor les dio la estrategia según la cual les dijo: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado, para que esto será cosa ligera a los ojos de Dios. Eso está ahí en el verso 17. En otras palabras, lo que quiero que entendamos, lo que hizo el Señor fue darle la estrategia, apareciendo justo en el momento oportuno en que el pueblo más lo necesitaba. Aleluya. Es por eso que es importante, amada iglesia, hermanos, poner atención a lo que Dios nos está enseñando. En esta oportunidad, yo quiero decirte a ti que estás encerrado en luchas, en necesidades, en problemas, que estás atravesando por problemas, que mientras la presencia de Dios desciende, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Hacer el milagro que estás esperando y que necesitas urgente una palabra, necesitas urgente una estrategia para poder salir de donde estás. Como algo sencillo en manos de nuestro Padre, porque verá a tu problema o a tu aflicción caer delante de ti. Para nosotros los milagros son imposibles, pero para Dios es cosa ligera, porque para Él hacer un milagro es algo simple. Qué importante es, amada iglesia, hermano, tú que estás ahí escuchando, qué importante es la adoración en momentos de la prueba. Es necesario que la presencia de Dios te envuelva, que permitas que te hable y te muestre lo grande y lo maravilloso que es Él en un mundo, digamos, seco, en un mundo vacío, en un mundo lleno de problemas, donde la abundancia prácticamente no se ve, sino la escasez, la esterilidad, etc. Dios te habla de que Él es quien hace las promesas, ¿verdad? Y también las cumple. Y es quien te dice que no estás sola, y Él te bendecirá, Él te ayudará, Él te sacará de donde hoy te encuentras. Volviendo al ejemplo de Israel, lo cierto es que el valle debían hacer muchos pozos, que el Señor luego los cubriría de agua, para que a la mañana siguiente los enemigos, es decir, los moabitas,
pensaran que el reflejo del agua fuera la sangre de los mismos israelitas y avanzaran sobre el territorio totalmente desarmado como lo hicieron. De esta manera, el Señor entregó a Israel en manos de sus enemigos. De esta manera, así el Señor entregó a Israel al enemigo en las manos de ellos. Si usted siente que tu situación es similar a la que relata este versículo bíblico, si crees que comenzaste a enfrentar el problema sin Dios, pues déjame decirte que aún es tiempo que las cosas mejoren para ti o para tu hogar o tu familia. Solo levanta tus ojos a los cielos y búscale, porque de Él vendrá tu socorro. De ahí vendrá tu respuesta que necesita. La Biblia, amados hermanos, dice: ¿quién estará de pie cuando el poder de Dios se manifieste? Es capaz, aleluya, es capaz de mostrarse aún en el último momento. Cuando parece que todas las puertas se cierran, cuando parece que todas las puertas se cerraron, cuando parece que todo es imposible, cuando el dolor y la situación cada vez van empeorando, y vamos a dejar que sea la música, que sean los instrumentos, que sea la alabanza, que traiga la presencia de Dios, y Él intervendrá. Él intervendrá en su vida. Él descenderá en tu hogar. Él cambiará tu lamento en baile. Aleluya. ¿Cuántos creen que la música tiene poder para cambiar el carácter de las personas? Aleluya. Vemos la música mundana. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de que el concierto de tal artista realizado en tal lugar sucedieron destrozos porque la gente empezó a bailar, empezó a quitarse la ropa, mientras que el guitarrista del grupo tanto terminó rompiendo su instrumento y todo terminó en destrozo? Ahora, si nosotros vemos el área cristiana a nivel de iglesia, yo creo que alguna vez, más de alguna vez, has visto que el que está ahí a tu lado, ¿verdad?, levanta sus manos seguidamente, y cuando de repente lo miras, ves que corren lágrimas por su rostro, y también en medio de la alabanza se arrodillan, o también, no sé si les ha sucedido, o alguien sale de los asientos y comienza a danzar por los pasillos. Ahora, en base a estos dos acontecimientos, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el grupo mundano se destruye, se tiran las sillas, se tiran los instrumentos? ¿Por qué en la iglesia levantamos nuestras manos, nos arrodillamos, danzamos, corren nuestras lágrimas por nuestro rostro? ¿Por qué? Quiero decirte, y espero que lo entienda, que la música tiene poder para sacarte de tu estado en que te encuentras. Yo que entiendo algo de música, puedo decirte con hechos de que aquellos que pertenecen a un grupo musical, y lo digo con mucho respeto, aquellos que tocan instrumento y están cantando, tienen realmente una tremenda responsabilidad de presentarse de la mejor forma posible. Porque si vas a ocupar un lugar, si vas a ocupar una tarima, vas a ocupar un escenario o un púlpito, estás siendo visto por muchos. Y déjame decirte que los ojos de muchos están puestos en ti. Y si estás entregando alabanza a Dios o a su pueblo, creo que debe ser de lo mejor. Debes prepararte de lo mejor posible. Amén. Presentarte no solamente delante de los hombres, sino que delante de Dios mismo.
La Biblia es clara en decirnos y aconsejarnos y enseñarnos. Dice que pues hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Qué tremendo es poder servirle al Señor de esta manera. Yo no sé cuántos recuerdan el rey Saúl cuando era atacado por un espíritu malo. ¿Qué hacía? Pues mandaba a buscar al rey David. No era rey en ese momento, sino que mandaba a buscar a David. Porque cuando éste tocaba el instrumento, el espíritu malo de Saúl se apartaba de él. Ahora, amados hermanos, iglesia, la Biblia dice que cuando hay alabanza, la presencia de Dios desciende. Por eso te animo a que en este tiempo que tenemos, yo no sé por qué situación estás pasando, pero hay una enseñanza que confirma que al escuchar la alabanza, que tus labios se abran para alabar al Señor, algo grande pasa. Los cielos se abren y comienzan a descender, la presencia de Dios baja a tu vida. Te da palabra, te da la salida a la situación que estás pasando. Hoy que tú puedes escuchar esta palabra, puedes realmente llegar a ser un merecedor de la bendición de Dios y también llegar a ser un adorador delante de nuestro Señor. Donde tú estés en esta hora, Dios quiere hacer algo contigo, aún en los momentos difíciles que puedas estar pasando. Si te encuentras en aflicción o enfermedad, adórale en medio de la prueba. Dice la Biblia en 2 de Crónica que Josafat recibió un mensaje que venían a atacarle los de Moab, de Amón y también los amonitas. Josafat busca a Dios y recibe las instrucciones correctas y dice que puso parte de su gente que cantasen y alabasen a Jehová. Y en el verso 22 de 2 de Crónica dice que cuando comenzaron a entonar la alabanza, Jehová puso la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá. Aleluya. Qué grande es esta palabra. Yo no sé por qué cosas puedan estar pasando, pero sí sé que Dios desciende cuando hay corazones, cuando hay labios que le adoran, aún en medio de las dificultades que puedas tener. Tú y yo podemos traer la presencia de Dios mediante la música, mediante una adoración, mediante la alabanza, que puedas nosotros tener esa disposición de alabarle en medio de cualquier problema que puedas estar pasando. Si tienes la oportunidad de alabarle a través de los instrumentos con tu voz, pues entrégale y abre tu corazón y se glorificará cuantiosamente delante de ti y te dará la bendición, te dará la palabra, te dará la salida, la estrategia para poder salir de donde estás. Aleluya. Yo no entiendo cómo algunos se olvidan de Dios. No logro entender cómo pueden volver atrás, cómo pueden olvidarse de Dios y luchan con sus propias fuerzas. Josafat se olvidó de Dios y se fue a enfrentar a los enemigos moabitas con sus propias fuerzas. Y en medio de la lucha, en medio de la prueba, se dio cuenta que necesitaba a Dios. Y ahí fue que se dio cuenta que con sus propias fuerzas no iba a poder lograr la victoria. Bueno, muchas cosas pasaron, muchas cosas ocurrieron, muchas cosas van a ocurrir cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y fue así lo que vivió el pueblo de Dios por mala decisión de su rey en poner en riesgo al pueblo de Dios. Hay muchas situaciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar, pero el mensaje de Dios en esta hora, tomada como base bíblica de esta cita, Segunda de Reyes, capítulo 3, debemos nosotros considerar algunos puntos importantes que pueden ser útiles para ti por la situación en que te encuentras.
Primero, no vayas a la guerra o a la lucha, o no enfrentes el conflicto, no enfrentes la prueba con tus propias fuerzas, sino pegado y alineado a los principios de Dios. Segundo, cuando veas que las puertas se cerraron, cuando parece que todo es imposible, cuando el dolor y las situaciones empeoran, vamos a dejar que sea la música, que sea la alabanza, que sea la adoración a Dios, que traiga la presencia de Dios, y Él va a intervenir a favor de cada uno de los que le buscan. Cosas que pueden estar enquistadas quizás en tu vida, Dios las puede quitar hoy y darte un nuevo comienzo. Viene un tiempo de sanidad, un tiempo de renuevo. La Biblia dice que cuando hay alabanza, la presencia de Dios desciende. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras la presencia de Dios desciende, cosa ligera es a los ojos de Jehová hacer milagro que tú estás esperando. Por eso te animo a que en este tiempo que comienza para ti, puedes ser un verdadero adorador. Aún en los momentos difíciles que tú puedas estar pasando, pues abre tus labios y tu corazón y búscale a través de la música. Porque cuando hay música, cuando hay adoración, la presencia de Dios desciende de una manera sorprendente. Tú y yo podemos traer la presencia de Dios mediante la música, mediante los instrumentos, mediante la adoración. La Biblia dice que enseguida trajeron al tañedor, ¿verdad? Y que era un hombre que ejecutaba un instrumento. Y en ese mismo momento que él comenzó a tocar, fluía la música, la adoración bajó, la unción bajó, y en ese momento vino la palabra de Dios. Cayó su presencia, y el Señor les dio la estrategia según el cual les dijo: aquí no van a haber viento, aquí no van a haber la lluvia, pero este valle sí se llenará de agua, y beberéis vosotros, y beberéis vuestras bestias y vuestros ganados, porque esto será cosa ligera a los ojos de Dios. En otras palabras, lo que hizo el Señor fue darle la estrategia, apareciendo justo en el momento oportuno en que el pueblo más lo necesitaba. Yo no sé cuántos necesitan a Dios en esta hora. Mientras la presencia de Dios desciende, cosa ligera es a sus ojos hacer el milagro que tú estás esperando. Para poder esperar todo lo que Dios nos prometió, lo que debemos tomar en cuenta es hacer de cada día un nuevo comienzo. Por las muchas situaciones que puedan estar pasando, hay hermanos, hay amigos que necesitan ser restaurados en estos tiempos, que para muchos no ha sido fácil por todo lo que hemos tenido que vivir. Y la restauración y la restitución están relacionadas directamente con cosas que alguna vez perdimos, cosas que Dios nos confió y las perdimos. Hay personas que antes oraban, hay personas que antes estaban en medio del fuego espiritual, estaban comprometidos con la obra de Dios, estaban bien entusiasmados, pero por alguna razón, en algún momento, perdieron la comunión y el fuego de Dios. Esa pasión y seguridad de vivir en las fuerzas del Señor y no en las propias nuestras. Escucha esto, por favor. Que Jesús te quiere restituir. Él te pide que te levantes, que todo lo que se cayó en tu vida puede volver a levantarlo. Aleluya. ¿Cuánto hace? Tú que estás ahí, ¿cuánto hace que te enfriaste? ¿Cuánto hace que perdiste la comunión con Dios? ¿Cuándo fue la primera vez que notaste que ya no eras la misma persona espiritualmente hablando? Que empezaste a tener en tu corazón amargura, empezaste a tener en tu corazón temores y dudas, comenzaste a mirar lo que no tenías que mirar y decir cosas que no tenías que decir.
y criticar y juzgar a los demás. Hoy es tiempo para que le digamos al Señor: no sé qué me llevó a esta situación o en qué momento fue, pero lo que sí sé es que necesito volverme a ti. Necesito volver a levantarme. Necesito volver a confiar y continuar de la mano de mi Señor. Necesito el fuego del Espíritu Santo para poder hacer tu obra de una manera efectiva. Porque la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien hace efectiva nuestra tarea. Es el poder de Dios. No son nuestras palabras, ni nuestras capacidades o nuestras fuerzas. No. Hay tanta gente que se desenvuelve con 1000 palabras, pero un mensaje ungido, un corazón quebrantado, una vida consagrada a Dios, cuando se predica y se ministra, puede ser mucho más que 1000 palabras. Amados hermanos, amigos, tú que estás ahí, que Dios te bendiga, bendiga su vida, amados hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero que Dios ministre tu corazón. Quiero que este mensaje no entre por un oído y salga por el otro. Que Dios sea quien esté haciendo la obra en ti. No luches con tus propias fuerzas. Y en medio de la situación que estás viviendo, si quieres la presencia de Dios, canta alabanza, adórale, abre tus labios. Cualquier duda o consulta que puedas tener, no dudes en llamar al 722-5720-86 y ahí serás atendido de la mejor manera y te ayudará a poder levantarte y ponerte de pie, porque hay gente que está a tu lado y que necesita de ti. Por lo tanto, tú tienes que estar bien. Amén. Bendiciones. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Amén.